Bienvenidos docentes y estudiantes de las diferentes instituciones del departamento. Vamos a dar inicio a la clase número 12 de matemáticas del programa Vamos para la Universidad. En la clase de hoy vamos a trabajar en la solución de ecuaciones, ¿sí? Vamos entonces a comenzar definiendo precisamente el concepto de ecuación para posteriormente entrar a analizar diferentes situaciones y darle solución a diferentes ecuaciones. Diremos que una ecuación o igualdad es una afirmación en que dos cantidades o expresiones son iguales. En pantalla tenemos un ejemplo y es en donde podemos relacionar precisamente la distancia como el producto entre la rapidez por el tiempo, ¿sí? Diremos entonces que como esta es una igualdad entre dos afirmaciones o dos expresiones algebraicas, entonces esta expresión es lo que conocemos como una ecuación, ¿sí? Que posteriormente y en dependencia de las circunstancias y situaciones que se nos presenten, entonces le podremos dar unas soluciones particulares. Vamos a identificar entre el conjunto de las diversas ecuaciones que nos vamos a encontrar como ese pequeño grupito de ecuaciones que se van a llamar ecuaciones lineales o de primer grado en la variable x, ¿sí? Y vamos a definir entonces que una ecuación que se llame lineal o de primer grado en la variable x va a ser precisamente una ecuación que tiene la forma ax más b igual a 0, en donde a y b son números reales y a tiene que cumplir una condición muy particular y es que a no vaya a ser el número 0, ¿sí? Se dice entonces que esta ecuación es de primer grado si el exponente que tiene la variable es 1. Podemos verificarlo en la forma general, dado que el exponente de la variable x es 1. Podemos mostrar ejemplos particulares de ecuaciones lineales o ecuaciones de primer grado en variable x y son las que tenemos en pantalla, ¿sí? Si analizamos esta ecuación, 1 menos 3x igual a 2x menos 9, que la hemos llamado ecuación dado que es una igualdad entre dos expresiones algebraicas, será además una ecuación lineal en el sentido en que el exponente que acompaña a la variable, que en este caso es x, es 1. Entonces lo que tendremos que hacer será esta ecuación, llevarla a la forma general para posteriormente poder decir cuáles son las soluciones, cuáles son los valores particulares que puede tomar la variable x para que esa igualdad se verifique, ¿sí? Tenemos entonces otro ejemplo de ecuación que también podemos llamar una ecuación lineal o ecuación de primer grado en variable x y es precisamente la que tiene esta estructura. X medios igual a 1 menos x más 3x medios. Si analizamos nuevamente esta expresión, dado que es una igualdad entre expresiones algebraicas y además que los exponentes de las variables que aparecen en cada uno de los términos es 1, entonces esta ecuación es también una ecuación lineal o de primer grado en variable x y entonces en la medida en que queramos darle solución, es decir, encontrar los valores particulares que puede tomar la variable x para que esa igualdad se verifique, tendremos entonces que darle esta forma, llevarlo a la forma general y a partir de allí encontrar esos valores particulares. ¿Eso está claro hasta allí? Bien, para darle solución a una ecuación lineal o de primer grado en variable x, entonces vamos a seguir unos pasos, ¿cierto? Hay unas recomendaciones para poder solucionar una ecuación lineal. ¿Qué vamos a hacer? Lo que vamos a hacer es sumar o restar a ambos lados de la ecuación un mismo número y esto precisamente puede hacerse por la ley uniforme en los números reales, ¿sí? O también multiplicar o dividir a ambos lados de la ecuación por el mismo número. Estas dos reglas, digámoslo, o pasos,
las vamos a tener muy en cuenta para darle solución a la ecuación lineal, es decir, teniendo como intencionalidad en la expresión algebraica que tengamos en una situación particular, poder dejar la variable x solita de uno de los dos lados de la ecuación, ¿sí? Bien sea que la despejemos en el lado izquierdo de la ecuación o en el lado derecho. Entonces, para poderla dejar solita, o vamos a tener que sumar o restar el mismo número a ambos lados de la ecuación, o vamos a tener que multiplicar o dividir por el mismo número a ambos lados de la ecuación. Vamos entonces a comenzar solucionando diferentes ecuaciones lineales y mirando en cada uno de los casos qué regla o qué paso es el que estamos usando que nos permite precisamente encontrar el valor particular que puede tomar la variable x para que la igualdad se verifique. Si en la ecuación que tenemos en pantalla, en el primer ejemplo, se nos pide resolver para la variable x, es decir, encontrar cuál es ese valor particular que puede tomar esa variable x para que la igualdad se verifique. Si tenemos que darle solución a esta ecuación y la idea es llevar esa ecuación lineal a la forma ax más b igual a 0, en donde a partir de esta estructura general podremos sumar o restar a ambos lados de la ecuación el mismo número o multiplicar o dividir a ambos lados de la ecuación el mismo número, precisamente para despejar la variable x. Entonces, ¿qué haremos como primer paso en la primera ecuación que se nos presenta? Podemos aplicar transposición de términos, ¿sí? Si la intención es dejar de un solo lado de la igualdad, ¿sí?, la variable x, entonces como en la ecuación que se nos presenta hay un término que contiene la variable x del lado izquierdo y hay otro término que contiene la variable x del lado derecho de la igualdad, entonces lo que vamos a hacer es tratar primero de llevar al mismo lado los términos que tengan la variable x. Muy bien, entonces lo que vamos a hacer es este término 5x, cambiarlo del lado de la ecuación, enviarlo al lado derecho, y si lo enviamos al lado derecho, ¿qué operación tendremos que realizar con ese término 5x? Bien, se manda a restar. Entonces lo que escribimos es, si vamos a enviar ese término 5x al lado derecho, quiere decir que en nuestro lado izquierdo de la igualdad no va a quedar absolutamente nada, en un primer momento, no va a quedar absolutamente nada. Entonces tendremos 0 es igual a 8x menos 15, que era lo que teníamos del lado derecho de la ecuación, y ahora menos 5x. ¿Eso está claro hasta allí? Resulta que hay términos semejantes en el mismo lado de la ecuación y podemos agrupar esos términos semejantes, lo que hace que la expresión resultante sea 3x menos 15. Ahora, si observamos bien esta expresión que hemos encontrado, esa expresión tiene la forma general de una ecuación lineal o de primer grado en variable x. Entonces allí vamos a comenzar a tener como prioridad despejar la variable x, dejar esa variable x solita. En ese proceso, lo primero que tendremos que eliminar del lado derecho de la ecuación es ese valorcito menos 15. Y podemos entonces, haciendo también transposición de términos, enviar ese número menos 15 al lado izquierdo de la ecuación, pero ahora no restando, sino sumando. ¿Eso está claro hasta allí? Y finalmente, siguiendo con la misma intención de despejar la variable x, el número 3 lo podemos enviar a dividir del lado izquierdo de la ecuación y entonces el resultado será
15 dividido 3 igual a x, cuyo resultado final será x igual a 5. ¿Cómo nos damos cuenta si, en efecto, cuando x toma el valor numérico 5, la igualdad inicial sí se verifica? Haciendo una comprobación, ¿sí? Haciendo los cálculos. Si cambiamos x por 5, en nuestra ecuación original, tendremos entonces del lado izquierdo que 5 por 5 es igual a 25. Tendríamos entonces que encontrar que las operaciones del lado derecho también tienen que arrojar el resultado 25. Si cambiamos x por 5 en el lado derecho, tendremos entonces que 8 por 5 nos da 40, ¿sí? Pero si a 40 le restamos 15, entonces el resultado que obtenemos es 25. Y hemos verificado que la igualdad sí se cumple cuando x toma el valor numérico 5. 25 igual a 25. ¿Eso está claro hasta allí? Vamos entonces a dar solución a la segunda ecuación que tenemos como ejemplo. Vamos también a resolver esa ecuación para la variable x, y lo que vamos a hacer en una primera instancia es nuevamente tratar de reescribir, transformar esa ecuación dada en la ecuación de la forma general de una ecuación lineal, y a partir de allí mirar qué número podemos sumar o restar a ambos lados de la igualdad, qué número podemos multiplicar o dividir ambos lados para dejar de un solo lado de la igualdad la variable x solita y poder encontrar cuál es el valor numérico particular que toma la variable x para que esa igualdad que tenemos allí se verifique, ¿sí? Vamos a comenzar enviando todos los términos que contengan la variable x al lado izquierdo de la igualdad. Entonces tendremos x sextos más x igual a 1/3 menos 5. ¿Eso está claro hasta allí? Tenemos que realizar operaciones entre fraccionarios en ambos lados de la igualdad, y entonces el resultado luego de operar esos fraccionarios es x más 6x dividido 6, que es la suma de fraccionarios en el lado izquierdo, igual a 1 menos 15 dividido 3. Si continuamos realizando esas operaciones indicadas, tendremos entonces que 7x dividido 6 es igual a menos 14 dividido 3. Y allí, nuevamente, no se nos puede olvidar que nuestra intención es despejar la variable x. De esa manera, como 6 es un número que divide a x, lo podemos enviar del lado derecho de la igualdad, pero a realizar su operación contraria, y sería a multiplicar. Y como 7 es un número que multiplica con la variable x, entonces lo podemos enviar del lado derecho de la ecuación, pero a realizar la operación contraria, o sea, a dividir. Si reescribimos esos pasos, entonces nos queda que x es igual. Teníamos el número menos 14 y ahora enviamos a multiplicar el número 6 que estaba dividiendo del lado izquierdo de la igualdad. Y teníamos que eso estaba dividido entre 3, y ahora mandamos también a dividir el número 7 que estaba multiplicando del lado izquierdo de la igualdad. ¿Eso está claro hasta allí? ¿Qué tendremos entonces? Si simplificamos, tercera de 6 es 2, tercera de 3, 1, y séptima de 7 es 1, y séptima de 14 es 2. ¿Cuál será entonces el resultado final? Muy bien, x igual a menos 4. ¿Eso qué quiere decir? Que si hacemos una comprobación
Si evaluamos, si cambiamos, si sustituimos la variable x por el valor numérico menos 4, en la ecuación inicial tendremos que encontrar que el resultado, cual sea que encontremos en el lado izquierdo, tendrá que ser el mismo que encontremos en el lado derecho, para que podamos afirmar que x igual a menos 4 es la solución de la ecuación dada, ¿sí? Bastaría entonces con hacer una comprobación numérica y verificar que en efecto los dos lados de la ecuación sí arrojen el mismo resultado. ¿Eso está claro hasta allí? Bien. Podemos entonces transformar el lenguaje algebraico el lenguaje cotidiano en un lenguaje algebraico usando símbolos matemáticos, ¿sí? Eso en algún momento y cuando estemos trabajando problemas de aplicación nos va a ser de gran utilidad porque tendremos que interpretar una situación problema, cambiar del lenguaje cotidiano al lenguaje algebraico, lenguaje con símbolos matemáticos, y a partir de allí tendremos entonces una expresión que puede ser una ecuación lineal o puede ser cualquier otra ecuación, y tendremos que darle solución para encontrar el valor de la variable en esa situación problema. Tenemos varios ejemplos acá y lo que vamos a hacer es entender por qué la expresión la mitad de un número se expresa como x medios, ¿sí? Entonces lo que estamos haciendo es interpretando, cambiando desde un lenguaje cotidiano a un lenguaje en símbolos, un lenguaje algebraico. Si nos están afirmando que la mitad de un número se expresa de esta manera, lo que tendremos que analizar allí de fondo es si conocemos el número para el cual estamos afirmando esa relación o no conocemos el número. Como en ese primer ejemplo que tenemos, ese número es un número genérico, es cualquier valor, entonces lo primero que hacemos en esa interpretación y en ese cambio del lenguaje cotidiano al lenguaje algebraico es nombrar una variable que en este caso represente ese cualquier número del cual me están hablando que su mitad se expresa de esta manera, ¿sí? Entonces, nombramos una variable afirmando que va a representar ese cualquier número, x es el número cualquiera, y entonces allí sí analizamos que si vamos a hablar de la mitad de ese número, entonces tendré que referirme en símbolos matemáticos a x medios, que es precisamente el que me relaciona la mitad de ese valor. ¿Eso está claro hasta allí? Ahora, en el segundo ejemplo nos dicen el triple de un número se expresa como 3x. Nuevamente entendamos por qué. Nos están hablando de un número genérico cualquiera, no sabemos qué número en particular es. Puede ser un número positivo, un número negativo, un número cero, puede ser un número fraccionario, puede ser un número racional, irracional, como sea. Entonces, ¿qué pasa? Como ese número está representando cualquier valor en particular, cualquier valor general, entonces lo que vamos a hacer nuevamente es nombrar una variable que dé cuentas de ese valor cualquiera que estamos considerando. X va a ser el número, y entonces cuando nos hablen de el triple de ese número, es considerar 3 veces este valor. Y si consideramos 3 veces ese valor que no conocemos, la suma de x más x más x es lo que tenemos como 3 veces x. ¿Eso está claro hasta allí? Y finalmente nos dicen entonces, un número aumentado en 10 se expresa como x más 10, ¿sí? ¿Por qué? Otra vez, nos están hablando de un número cualquiera, no sabemos qué número particular es. Entonces debemos nombrar una variable x
que represente o que dé cuentas de ese número cualquiera que estamos considerando. Entonces decimos que X es el número cualquiera. Ahora, necesito considerar el caso particular de que ese número cualquiera esté aumentado en 10. Entonces, si yo a ese número cualquiera lo necesito aumentar en 10 unidades, pues entonces escribo X más 10. ¿Eso está claro hasta allí? Bien. Resolvamos entonces estos dos ejemplos. ¿Cómo escribiríamos un número aumentado en su cuadrado? Un número aumentado en su cuadrado. ¿Conocemos cuál es ese número del que me están hablando? ¿Tenemos conocimiento de qué número es? Como es un número genérico, es un número cualquiera, entonces vamos a nombrar, primero que todo, la variable que dé cuentas de ese número cualquiera que estamos considerando. Entonces vamos a nombrar que X va a representar ese número cualquiera. Ahora, muy bien, Institución Educativa F. Gómez. Muy bien. Necesitamos aumentar ese valor cualquiera en su cuadrado. Ahora, antes de lograr escribir la expresión final que representa esa situación particular, entonces vamos a analizar cuál es la estructura en símbolos, en notación algebraica, que tiene el cuadrado de ese número. Cuando vamos a representar el cuadrado de un número, ¿cómo escribimos en símbolos? Entonces, en símbolos, si el número a considerar es X, el cuadrado de ese X es X a la 2, ¿cierto? Es el cuadrado. Ahora, lo que necesito relacionar es que ese número cualquiera esté aumentado en su cuadrado. O sea, que la expresión en símbolos, en lenguaje algebraico, que me está presentando ese enunciado es que tengo a X y a X le tengo que sumar X al cuadrado. ¿Eso está claro hasta allí? Ahora, en el segundo ejemplo, el cuádruple de la suma de un número con 25. ¿Sabemos cuál es ese número? Excelente, Institución Educativa F. Gómez. Muy bien. Como no sabemos cuál es ese número, entonces lo primero que vamos a hacer es nombrar una variable que me represente ese número cualquiera. X es el número cualquiera. Ahora, lo que me están pidiendo es que considere 4 veces la suma de ¿quién? Del número raro con 25, del número cualquiera con 25. Tengo que considerar 4 veces la suma de ese número con 25. O sea que lo primero que tenemos que analizar es cuál es la expresión algebraica que me representa la suma de ese número con 25. Resulta que la suma de ese número con 25 la podemos representar algebraicamente por esta expresión. Pero la situación en particular me dice que no solo debo analizar la suma de ese número cualquiera con 25, sino que además debo considerar su cuádruplo, o sea, 4 veces ese valor. 4 veces ese valor, entonces se escribe como 4 por X más 25. ¿Eso está claro hasta allí? Lo que estamos haciendo es transformar de un lenguaje cotidiano a un lenguaje algebraico, a un lenguaje en símbolos matemáticos. Y para poder lograr eso, entonces tenemos que analizar la estructura de la afirmación que se nos está presentando y nombrar variables, ¿sí? Por ejemplo, en este ejemplo nos dicen
un número aumentado en su cuadrado. Lo primero que hay que analizar es que no conocemos cuál es el número. Como no conocemos cuál es el número, entonces vamos a nombrar la variable x como la variable que va a representar ese número cualquiera. Y lo que tenemos que hacer es representar en un lenguaje de símbolos, ¿sí? En un lenguaje algebraico, ese número aumentado en su cuadrado. Entonces vimos la necesidad de analizar cuál era el cuadrado de ese número cualquiera. Y resulta que en lenguaje algebraico el cuadrado de un número se expresa como ese número a la 2. Ese es el cuadrado. Ahora, ¿qué nos decía la afirmación? Que expresáramos ese número cualquiera aumentado en su cuadrado. O sea que la expresión algebraica resultante será ese número cualquiera aumentado en su cuadrado. ¿Sí? Y para el segundo ejemplo, entonces lo que tenemos es que representar 4 veces la suma de un número con 25. Como no conocemos cuál es ese número, nuevamente lo que tenemos que hacer es nombrar una variable que represente ese número cualquiera. ¿Cuál es esa variable? X. Y nos dicen, exprese el cuádruple de la suma de un número con 25. O sea que primero hay que analizar cuál es la suma de ese número con 25. Y la suma la expresamos en un lenguaje algebraico como x, que es el número cualquiera, más 25. Pero eso no era lo que teníamos que representar. Teníamos que representar 4 veces esa suma. Entonces escribimos 4 por x más 25. ¿Eso está claro hasta allí? Ok. Vamos a comenzar, como ya sabemos, interpretar el lenguaje cotidiano en un lenguaje algebraico y nombrarlo o reescribirlo con expresiones algebraicas. Entonces vamos a comenzar a resolver problemas de aplicación, en donde se nos presenta un enunciado, tenemos que analizarlo, tenemos que interpretarlo de la forma que estábamos haciendo en los ejemplos anteriores, tenemos que escribir la expresión algebraica que represente esa situación y posteriormente, pues, dar respuesta a la pregunta, ¿sí? O sea, solucionar las ecuaciones o lo que sea que estemos analizando en la situación problema. Nos dicen, para este primer ejemplo, la suma de 3 números consecutivos es 204. Allí hay que analizar varias cosas y es, ¿conocemos cuáles son esos 3 números? ¿Tenemos conocimiento de cuáles son esos 3 números? No. De hecho, nos piden que hallemos esos números. Pero sí, muy bien, Institución Educativa F. Gómez, pero sí podemos encontrar una relación para esos 3 números, dado que nos dicen que esos 3 números son consecutivos. Entonces tenemos que interpretar qué significa tener números consecutivos, ¿sí? Entonces allí analizamos. Por ejemplo, cojamos un número cualquiera. Voy a coger el número 5. ¿Cuál sería el número consecutivo al número 5? ¿Cuál sería el número consecutivo? Al número 5, si consideramos el caso particular de tener, muy bien, excelente, sería el número 6. ¿Qué le ocurrió al número 5 para poder llegar a su consecutivo, que estamos afirmando que es el número 6? ¿Qué le ocurrió? ¿Qué tuvimos que hacer? Sumarle 1, aumentarlo en 1, ¿cierto? Si el número en particular es 5, su consecutivo será ese número aumentado en 1. Nosotros ya sabemos transcribir esa afirmación, que el número consecutivo de un número cualquiera es ese número aumentado en 1. Entonces vamos a aplicar eso escribiendo en lenguaje simbólico, en lenguaje algebraico, para poder plantear la situación problema. Entonces partimos del hecho de, como no conocemos ninguno de los números, vamos a nombrar la variable x como la variable que representa uno de esos números en cuestión, cualquiera, ¿sí? X va a ser el número, digamos el primer número, ¿cierto? El primer número. Ahora, si x es el primer número y necesitamos encontrar 3 números consecutivos,
¿Cuál será en lenguaje algebraico la expresión que represente el consecutivo de x? Entonces sería x más 1 será el consecutivo, o sea, el segundo número. Y como los tres números son consecutivos, entonces necesito considerar el consecutivo de x más 1 y sería la expresión en donde a x más 1 le sumo 1, o sea que queda x más 2. ¿Eso está claro hasta allí? Ahora sí, si la variable que me va a representar el primer número es x, y la que me va a representar el consecutivo de x es x más 1, y el consecutivo de x más 1 es x más 2, porque esos tres números son consecutivos, entonces ahora sí, ¿cómo escribiríamos la suma de esos tres números consecutivos? La suma de esos tres números consecutivos sería entonces considerar x más, x es el primer número, x más 1, que es el segundo número, muy bien, más x más 2. Allí que expresamos la suma de esos tres números consecutivos. Pero nos dicen que esa suma es 204. Muy bien, excelente. Y entonces, ¿qué tendremos que hacer allí? Dar solución a esa ecuación, que además es una ecuación lineal o de primer grado en variable x, dado que todos los términos que contienen la variable x, esa variable x tiene como exponente el número 1. Entonces, ¿qué vamos a hacer? En el lado izquierdo de esa ecuación hay términos semejantes. Lo primero que vamos a hacer es agrupar esos términos semejantes. Muy bien, Aura, muy bien. Entonces, si agrupamos esos términos semejantes, x más x más x nos da como resultado 3x y 1 más 2 nos da como resultado 3 igual a 204. Como en los casos anteriores, lo que tenemos que hacer es despejar la variable x. Si vamos a despejar la variable x, entonces ese número 3 lo enviamos a restar del lado derecho. Y tendremos 3x es igual a 204 menos 3. O sea que 3x es igual a 201. Y cuando, muy bien, y cuando hacemos la división, x igual a 201 dividido 3, el resultado para x es 67. O sea que si el resultado para x es 67, el consecutivo de 67 será 68 y el consecutivo de 68 será 69. ¿Cuáles son entonces esos tres números? 67, 68 y 69. ¿Cómo nos daríamos cuenta si en efecto sí son esos números los consecutivos de nuestro problema? Si cuando sumemos 67 más 68 más 69, el resultado que encontremos sea 204. Si eso ocurre, en efecto, esos son los tres números consecutivos de nuestro problema. Si no, no lo son. ¿Eso está claro hasta allí? Ok. En ese mismo proceso de solucionar ecuaciones lineales o ecuaciones de primer grado en variable x, podemos encontrarnos con situaciones en donde no tengamos una sola ecuación, sino que podemos tener dos ecuaciones. O hay otros casos en donde en un solo problema no vamos a tener una ecuación ni dos ecuaciones, sino que vamos a tener tres ecuaciones, ¿sí? Y así se nos puede seguir aumentando el número de ecuaciones. En un problema particular puede ser que la interpretación que hagamos de dicho problema haga que tengamos que plantear
no solo una ecuación, sino 2 o 3 o 4, etcétera, etcétera, etcétera. Cuando tengamos en un solo problema varias ecuaciones que solucionar, eso se va a llamar un sistema de ecuaciones, ¿sí? Que es un conjunto de ecuaciones que tienen que solucionarse al tiempo. Y nosotros conocemos ya unos métodos que nos sirven para solucionar sistemas de ecuaciones lineales, que es en las ecuaciones particularmente que estamos trabajando en la clase de hoy, ¿sí? Entonces, como ya conocemos métodos de solución de sistemas de ecuaciones lineales, a saber, en este momento los nombro para que lo traigamos a colación: el método de reducción, el método de sustitución, el método de igualación, por ejemplo, esos tres. Entonces lo que vamos a hacer es, en este sistema, que en este momento particularmente, el sistema que estamos mostrando en pantalla, es un sistema que está compuesto por 2 ecuaciones y 2 incógnitas, ¿sí? Entonces, como ese sistema tiene 2 ecuaciones con 2 incógnitas, se puede solucionar y podemos usar el método que queramos: igualación, reducción, sustitución, el que queramos. ¿Cuál es la intencionalidad? Así como en los casos anteriores, encontrar el valor numérico que puede tomar la variable x, y además, como aparece otra variable, entonces encontrar también el valor numérico que puede tomar la variable y. Y comprobar que para ese valor numérico que encontremos para la variable x y el valor numérico que encontremos para la variable y, cuando los sustituyamos en las ecuaciones al tiempo, entonces sí nos va a verificar ambas igualdades al tiempo. Si eso ocurre, esos valores particulares para x y y son la solución del sistema, si no, no lo son. ¿Eso está claro hasta allí? X igual a 2, vamos a ver si x igual a 2. Vamos a ver. Como ya tenemos 2 ecuaciones, para que tengamos un orden en la solución de nuestro sistema, vamos a nombrar esas ecuaciones. Vamos a nombrar la primera ecuación como ecuación 1 y la segunda ecuación como ecuación 2. De esa manera, en la solución del sistema vamos a tener claridad y vamos a tener un orden en los pasos a seguir. Como vamos a usar cualquiera de los 3 métodos, yo propongo que en este caso, particularmente para este sistema de ecuaciones, usemos el método de reducción, porque resulta que tenemos a nuestro favor que en la ecuación número 1 hay un término menos 4y y en la ecuación número 2 está el mismo término pero positivo. ¿Qué dice el método de reducción? Que nosotros podemos sumar o restar esas ecuaciones de tal forma que eliminemos una variable, que el sistema se reduzca a tener una sola ecuación con una sola incógnita, y eso sería caer en los casos anteriores que ya hemos solucionado y encontraremos el valor numérico de la variable en cuestión, ¿sí? Entonces, si decimos que vamos a restar la ecuación 1 con la ecuación 2, ¿sí? Si vamos a restar 1 con 2, entonces, ¿qué escribiríamos? 3x menos 4y igual a menos 6, esa es la ecuación 1. Menos, y vamos a restar 2x más 4y igual a 16, que es la ecuación 2. Entonces, ¿qué tenemos? 3x menos 2x, ¿cuántas x nos quedan? Nos queda una x. Menos 4y más 4y, ¿qué queda? Menos 4y más 4y, ¿qué nos queda? Voy a corregir una palabrita. Usé mal una palabrita, porque no vamos a restar, vamos a sumar. Qué pena.
vamos a sumar, ¿sí? Eso. Entonces nos queda 5x y ahora sí, si vamos a sumar menos 4y más 4y, ¿qué ocurre allí? Se cancelan, ¿cierto? Y nos queda, o sea, podemos poner un 0 inicialmente, y si sumamos menos 6 más 16, entonces el resultado es ¿cuánto? 10. O sea que simplificando esa expresión tenemos que 5x es igual a 10. Pero como ya hemos estado analizando durante toda la clase cómo solucionar este tipo de situaciones, ese 5 lo mandamos a dividir al lado derecho y podemos decir que x es igual a 10 dividido 5, o sea que x es igual a 2. ¿Eso está claro hasta allí? Ahora, ya tenemos que x es igual a 2. Como ya conocemos una variable, la podemos sustituir, bien sea en 1 o bien sea en 2, en donde queramos, para encontrar el valor numérico de y. Digamos que vamos a reemplazar ese valor en 1. Entonces decimos, reemplazando x igual a 2, que fue lo que encontramos, en 1, ¿sí? Digamos que allí es donde lo vamos a reemplazar. ¿Qué tenemos? Que 3, que multiplica x, pero es que x dijimos que es 2, menos 4 veces y es igual a menos 6. ¿Sí? O sea, 3 por 2, 6, menos 4y igual a menos 6. Tenemos que dejar la variable solita. Yo propongo que enviemos al lado derecho la expresión que contiene la variable y los números los enviemos del lado izquierdo. Entonces, ¿qué tendremos? 6 más 6 igual a 4y. Pero 6 más 6 nos da 12. O sea, 12 igual a 4y. Y como en el caso anterior, como nuestro objetivo es dejar la y solita, entonces vamos a enviar a dividir ese número 4 con el 12. Y 12 dividido 4 nos da 3. Entonces, ¿qué acabó de ocurrir? Lo que acabó de ocurrir fue que encontramos dos valores numéricos para esas variables. El valor numérico para x, el valor numérico para y, que eran las variables de nuestro sistema de ecuaciones. Hasta allí podríamos afirmar que la solución de nuestro sistema de ecuaciones es x igual a 2, y igual a 3. ¿Cómo nos damos cuenta si eso sí está bien, si eso sí está correcto, si eso sí se puede afirmar? Si cuando cambiemos el valor de x por 2 y el valor de y por 3 en cada una de las dos ecuaciones, las igualdades se verifican al tiempo. Si eso ocurre, sí son soluciones. Si no, no lo es. ¿Sí? Hay que comprobar esos resultados. Entonces vamos a comprobarlos. Vamos a hacer el proceso de comprobación. En la ecuación 1. Vamos a comprobar en la ecuación 1. Cambiamos x por 2 y y por 3. ¿Qué tenemos entonces? 3 por 2 menos 4 por 3 es igual a menos 6. ¿Sí? 3 por 2, 6. 4 por 3, 12. Pero esas operaciones da 6 menos 12, nos da menos 6. Menos 6 es igual a menos 6 toda la vida. Se comprobó. Ahora comprobemos que con esos valores también se verifica la ecuación 2 y que eso ocurre al tiempo. Entonces también vamos a cambiar x por 2, y por 3. ¿Qué tenemos? 2 por 2 más 4 por 3 igual a 16. 2 por 2, 4. 4 por 3, 12. Y resulta que 4 más 12
en efecto da 16. Y 16 es igual a 16 toda la vida. O sea que ahora sí podemos afirmar que la solución al sistema de ecuaciones es x igual a 2 y y igual a 3. ¿Eso está claro hasta allí? Bien, excelente. Hagamos este. Vamos a solucionar este nuevo sistema de ecuaciones, ¿sí? Que está compuesto por dos ecuaciones y esas dos ecuaciones tienen dos incógnitas. Es un sistema de 2 por 2. Dos ecuaciones por dos incógnitas. ¿Qué métodos podemos usar? Igualación, reducción, sustitución, el que queramos. Vamos a mirar cómo damos entonces solución a este sistema. Nombremos, como lo hicimos en el caso anterior, la ecuación 1 y la ecuación 2 para que tengamos un orden en la solución de nuestro sistema. Tenemos que transformar esas expresiones de tal forma que podamos dar solución. ¿Qué proponen que hagamos? Yo les sugiero, y por experiencia personal, que realicemos operaciones entre fraccionarios para que nos despreocupemos por ese caso de tener que trabajar con números fraccionarios, ¿sí? Si hacemos operaciones con fraccionarios en ambas ecuaciones, vamos a encontrar unas nuevas ecuaciones que son equivalentes y que digamos que vamos a poderlas ver de una manera más tranquila en el sentido en que vamos a eliminar esas expresiones de números fraccionarios, ¿sí? O la trabajamos así, la trabajamos entonces con fraccionarios. Listo, entonces trabajémosla así. Institución Educativa F. Gómez propone que multipliquemos la ecuación 2 por menos un tercio. Vamos a hacer eso. Entonces decimos, multiplicando la ecuación 2 por menos un tercio, se obtiene que menos un tercio de C más 2 novenos de D es igual a más un tercio. ¿Eso está claro hasta allí? ¿Qué hicimos? Multiplicamos este numerito menos un tercio en la ecuación 2. Y como ese numerito menos un tercio había que multiplicarlo en la ecuación 2, entonces había que multiplicarlo término a término. Menos un tercio por C nos daba menos un tercio de C. Menos por menos nos daba más. Un tercio por 2 tercios de D, entonces nos daba 2 novenos de D. Igual a menos por menos da más, 1 por un tercio, ¿sí? Ahora sí, entonces llamemos esta 3, ¿cierto? Llamemos esta la ecuación 3. ¿Y qué vamos a hacer? Vamos a sumar la ecuación 1 y la ecuación 3. ¿Eso está claro? Vamos a sumar la ecuación 1 y la ecuación 3. Y vamos a tratar de hacer el proceso de una vez y vamos a ir escribiendo los resultados. Si vamos a sumar la ecuación 1 con la ecuación 3, lo primero que nos damos cuenta es que un tercio de C menos un tercio de C es 0, se cancela, ¿cierto? Y entonces tendremos que hacer la operación la mitad de D, un medio de D, más 2 novenos de D. ¿Eso está claro hasta allí? Y del lado derecho de la igualdad, lo que tendremos será que sumar 5 con un tercio. Tendremos que sumar 5 con un tercio. ¿Hasta allí vamos bien?
Listo. Ahora sí hagamos suma de fraccionarios, y la suma de fraccionarios del lado izquierdo queda como 1 por 9, 9D, más 2 por 2, 4D, dividido 2 por 9, 18, igual a 5 por 3, 15, más 1 dividido 3. Hacemos las operaciones que están allí, y entonces 9 más 4 nos da 13D, dividido 18, igual a 15 más 1, 16, dividido 3. ¿Eso está claro hasta allí? Tenemos que despejar a D. Entonces, lo que esté multiplicando lo pasamos a dividir, y lo que esté dividiendo lo pasamos a multiplicar. ¿Qué nos queda? 16 por 18, porque 18 estaba dividiendo, lo mandamos a multiplicar. Y teníamos 3 de dividiendo por 13, que lo mandamos a dividir porque estaba multiplicando con D. Simplificando esas expresiones, tercera de 13 es 1, tercera de 18 es 6, ¿sí? Y ahora podemos hacer las cuentas, ¿cierto? Nos queda 16 por 6, dividido 13. 96. 16 por 6 dividido 13. Entonces, ¿qué tendremos? Que el valor que hemos encontrado para D es 96. Ahora encontremos el valor numérico que puede tomar C. Y eso lo vamos a hacer reemplazando. O sea, podemos reemplazar así. Y ahora reemplazamos. Si D es 96 treceavos, entonces, ¿cómo encontramos a C? Podemos reemplazar en la ecuación 2. Entonces decimos, reemplazando en 2, ¿qué tenemos? Que C menos 2 tercios, que multiplica a D, pero es que acabamos de decir que D es 96 treceavos, es igual a menos 1. O sea que C será igual a la operación de 2 tercios por 96 treceavos menos 1. Este valor todo, que no lo he simplificado, todo este valor, lo podemos mandar a sumar del lado derecho y nos queda esta expresión. Cuando tengamos el valor numérico que arroja C, entonces, ¿qué tendremos que afirmar? Que D igual a 96 treceavos. A ver, terminemos de hacer ese. C es igual. Podemos simplificar, sacar tercera de 3 y tercera de 96. Tercera de 3 es 1, ¿cierto? Y tercera de 96 es tercera de 9, 3 y tercera de 6, 2, ¿cierto? Entonces tendremos 2 por 32, que es lo mismo que 64, 64 treceavos menos 1. Y si hacemos esa operación, entonces tendremos 64 menos 13 dividido 13. ¿Cuánto nos da? 51.
diremos que D igual a 96 treceavos y C igual a 51 treceavos son las soluciones a este sistema de ecuaciones de dos ecuaciones por dos incógnitas. Tendremos que entonces hacer la verificación, la comprobación, si cuando cambiemos D por este valor y C por este valor, las dos ecuaciones sí se verifican al tiempo. ¿Eso quedó claro hasta allí? Les agradezco mucho por la asistencia y la participación a la clase, ¿sí? Y los espero entonces en la próxima semana para que continuemos solucionando ecuaciones ya no lineales, sino ecuaciones de otra naturaleza, ¿sí?